Oye, que lo apuntaba ayer Paco Rabadán. Hemos cambiado la forma de el departamento de comunicación, la forma de comunicar, ¿no? O sea, ya primero, hoy en exclusiva, el entrenador que no ha hablado solo para los medios del club, bueno, a lo mejor también podemos considerar el chiringuito como medio del club, no es descartable de que sea medio del club, ¿no? Pero llama la atención que Mourinho no haya hablado y que ninguno de los jugadores que se han fichado hayan sido presentados. Decía ayer Paco que igual se hace el mismo día y escalonadamente, Carlos. O sea, ¿cómo se Yo come eso? no entiendo, sobre todo en el caso de Mourinho. Es decir, el Real Madrid este verano ha incorporado a uno de los entrenadores con más carisma que ha tenido en los últimos 25 años y ha fichado al jugador con un desembolso que ha exigido un desembolso más alto de la historia, que no se haga una presentación acorde a eso y sobre todo que no se le ofrezca a los aficionados y a los socios la posibilidad de, bueno, de escucharles, de saber qué cuenta dio Mandé y de oír a Mourinho. A mí me parece una política de comunicación muy sorprendente. O sea, parece que el club en ese sentido está cada vez más Bueno, yo creo que es como... una continuidad de la famosa rueda de prensa de Florentino, para anunciar que se presentaba a las elecciones. Yo creo que definitivamente el presidente ha dicho, mira, aquí lo tenemos muy claro, la prensa está en un lado y nosotros estamos en otro. O una parte, o el 90% de la prensa, no contáis para nosotros y hay un 10%. Pero es que aparte de que David, el Látigo y Siro y Carlos quieran saber Ah, qué es lo bueno, no, que ya. Yo eso lo están vengo todos los diciendo, ¿eh? aficionados. O sea, a mí yo entiendo que o respeto o comparto que puedan tener una visión totalmente diferente de el trato que creen que merecen por parte de la prensa. Bueno, son formas de verlo, pero es que están los socios, que son los que de verdad les tendrían que importar, y que la prensa no les importamos, lo tengo claro. Son los socios hacia los que tienes que pensar cuando tomas una medida de estas. Y a mí esto me parece que es paso olímpicamente de que a los aficionados les apetezca ver a Cucurella, ver una presentación de Cucurella, que digo Cucurella porque es un jugador con tirón, que además que estoy convencido que se va a hacer un ídolo del Bernabéu enseguida. Mourinho, o sea, es que cuesta entenderlo, la verdad. Yo no Cuesta lo entiendo. entenderlo si no lo ves en la clave que dices tú, Siro, que estoy convencido que es eso, lo que hay detrás. O sea, el Madrid lo que quiere casi es castigar a la no, eso, no dando presentaciones. A mí particularmente me da igual. A mí Eh, también. Me da Mira, oye, exactamente lo mismo, vamos. hemos Pero tenido 7.000, hoy 7.000 hemos llegado a 7.000 espectadores en algunos momentos. Durante todo este verano sin presentaciones hemos estado en medias de 5.000, de 6.000, con lo cual la gente dices, va a no, es que sois consumir igual, vosotros. claro. Claro. O sea, aparte, también te digo, lo que tenga que decir con AT puede que sea menos interesante que lo que tengas que decir tú, sí. Entonces, Ah. no es una cuestión de, pero es una cuestión casi de, no sé, de obligación. Es decir, tú fichas a un jugador, lo presentas, generas una serie de informaciones, entonces, o sea, salen todos los telediarios, en los medios convencionales. El Madrid apuesta por proteger al jugador, porque es verdad que, claro, las preguntas pueden ir, oye, ¿qué le parece si después de 2 años se imagina un tercer año? O sea, las preguntas pueden ir, que es un sueño jugar en el Madrid, sí, qué bonito, tal, o pueden ir a la realidad. Oiga, ¿usted cree que este año van a mezclarlos? O sea, a Mourinho veremos la entrevista de esta noche, veremos cuando vaya dando ruedas de prensa, o si las da todas o asume la multa. Porque si tú no das rueda de prensa te multarán, pero lo mismo me dicen, no, Mourinho solo va a dar las ruedas de prensa prepartido y postpartido ninguna. Bueno, pues que hagan lo que quieran. Yo esa política no la entiendo y no la comparto. Creo que cuanto más enseñes tu producto, que yo sé que el producto del Madrid se vende solo, creo que es mejor. Creo que es mejor porque esto ocurre en la selección. Los jugadores llegan a la selección y todos dan entrevistas. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la federación necesita exhibir su producto para que se lo compren. El Madrid no hace falta. El Madrid se vende solo. El Madrid va a llenar el estadio, va a tener audiencias hipermillonarias, haga o no presentaciones. Pero yo creo que cuando tú fichas a Mourinho, por lo menos a Mourinho, lo tienes que presentar para que su discurso sujete el proyecto del club y recupere el ánimo de la gente después de 2 años perdiendo. Es que además parece súper lógico haberlo, y además haberlo presentado en junio. O sea, justo después de las elecciones, antes del Mundial. ¿Qué pasa? Que Mourinho, por el tema fiscal, no quería ser residente en España hasta a partir del 12 de julio para poder estar en los más de 183 días que requiere la Hacienda Pública Española para no ser residente fiscal en España. Bueno, pues le presentas el 12 de julio, pero no tiene sentido no haberlo presentado. Yo eso no lo veo.
Sí, además salió en varias Me voy oportunidades. corriendo, Siro, que el Adri Sí, tiene adiós, pesado, Miguel. ¿vale? Venga, Miguel. Adiós. Quiero Sí, guardar. gracias también. Yo- Luego, adiós. Adiós, Miguel. No, nada, que iba a decir eso, que al final es una tradición que igual que pasa con el Trofeo Bernabéu o igual que pasa con otras cosas, pues yo no sé si ha venido para quedarse, en el sentido de decir, a partir de ahora, lo menos posible. Yo, fíjate, recuerdo, me voy muy lejos, haber ido yo como periodista al Bernabéu a una presentación de Pablo García y Carlos Diogo, jugadores del Madrid, que seguramente el 99% de la gente que nos esté viendo Ni se sabe acuerda. quiénes son, no sabe ni quiénes son. Pero yo recuerdo la cara de aquellos tíos. También estuve en la de Sergio Ramos, que fue ese mismo año. Joder, yo solo por ver la cara de aquellos tíos que estaban más ilusionados que yo de decir, hostia, es mi gran día con el Real Madrid. Aunque luego digas que el sol es azul y que el césped es de color verde, aunque digan tópicos, pero yo creo que quitarles también incluso a los propios jugadores ese gran día, ¿no? De decir, hostia, mi primer día con la camiseta del Real Madrid, mi primera presentación oficial. Yo creo que también a los jugadores les hace bien el tenerlo. Y un tío como Diomandé, que te has gastado lo que te has gastado en él, que estoy seguro que estará encantadísimo de tener, digamos, ese bautizo, yo no le veo ningún mal en que esto se abriera, no sé si ya en el Bernabéu o hacerlo un poco más privado en Valdebebas, pero no sé, o sea, yo creo que son tradiciones que si en un momento dado se empiezan a quitar, veo complicado luego recuperarlas, ¿no? Con lo cual, oiga, que mañana o esta noche hablará Mourinho y dirá 4 titulares y todos los reflejaremos en nuestros medios de comunicación, perfecto, pero yo creo que al socio, pues oiga, se le queda corto. Yo creo que al final hay que extender un poquito más tu mensaje, dar un poco esa recepción que merecen no solo los profesionales, sino también los aficionados, aunque sí que sé que en el caso concreto de Mourinho, y esto ya lo dijimos aquí en junio, él no quería presentación. No la quiso ya en el Benfica y le obligaron, y parece ser que aquí en el Madrid, pues esa obligación pasa por el programa de esta noche y no por un acto público. El problema, Carlos, y con esto ya sí que os despido, es que en el Madrid están convencidos que es mayoría la gente que, por ejemplo, hay alguno que aparece aquí por el chat, ¿no? Que dice, es que vosotros es faranduleo y lo único que sabéis es atacar. Si precisamente si el Madrid se quiere ahorrar eso, la especulación, la crítica, no sé qué, es más fácil tener entretenidos a la prensa. O sea, mientras hable Mourinho o hable un futbolista o no sé qué, analizarás sus palabras, pero no especularás. Y dirás, bueno, pues estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que dice esta persona, pero ya está. Entonces, yo es lo que no acabo de entender. Y creo que el socio, la mayoría de los socios, no de los fanáticos de grada, la mayoría de los socios sí les apetece escuchar a Mourinho o escuchar a Vinicius o escuchar a Mbappé o sea, sí les apetece. Y lo único que hacemos nosotros es meros transmisores. Eso es. Meros transmisores, o sea. Esa es la clave, Siro. Cuando hablamos de esto, lo analizamos muchas veces en clave relación club, prensa, y yo me obligo a verlo en lo realmente importante, que es aquí el concepto que tenga el club de periodistas que son más independientes o que tienen un discurso más autónomo, es muy secundario. Lo importante son los socios, son los abonados. Y el Madrid, que es verdad que no necesita esto, porque el club, la dimensión global que tiene cada vez es más grande, también es verdad que cada vez se le ve más alejado de sus socios, no ya de la prensa, de sus socios. Y eso en las últimas elecciones se ha podido ver. Ahí una de las cosas que quedó claro en esas elecciones en las que gana Florentino Pérez es que hay una parte de los socios importante, digo importante porque es un tercio, que le reprochan, más allá de que no haya ganado el equipo nada en las 2 últimas temporadas o lo que sea, que ven al club como un ente alejado, como algo aislado, como algo con lo que apenas se cuenta con los socios. Y medidas como estas, yo creo que lo que hacen, lejos de demostrar que no es así, o si tenéis esa percepción la queremos cambiar, no, es pues nos enrocamos y vamos más allá. No hay presentación, no vais a ver a estos jugadores o no vais a tener la posibilidad de escucharles en una entrevista con ellos. Bueno, si con eso lo que quieren es castigar a la prensa que no es especialmente dócil o sumisa, es la manera de negociar o de gestionar la comunicación del club. A mí me parece que es errónea, pero errónea no con los periodistas, es errónea con los seguidores y con los aficionados madridistas.
No, y hay algunos que entran por aquí además y me dicen, no, bueno, es que es lo que os merecéis, es que no sé qué. Está muy bien, está muy bien. Seguramente muchos de los que dicen esto no son socios del Madrid. Pero lo que está muy claro es que, vale, si me parece bien que el club quiera castigar a la prensa, pero entonces no castigues a los socios. Tienes un medio de comunicación que se llama Real Madrid Televisión, que ahí puedes hacer pues una entrevista en profundidad, no un canutazo como se ha hecho en alguno de estos partidos. Haces una entrevista a Mourinho con tertulianos que tú elijas. Puedes elegirlos. Llevas a los mismos tertulianos que llevas a Real Madrid Televisión y haces como una especie de entrevista rueda de prensa. ¿Lo puedes hacer? Si tú quieres castigar al resto de medios de comunicación, pues hazlo. Lo que no puede servir es este tipo de entrevistas para premiar o castigar. Efectivamente, castigas a todos, menos a quien a ti te dora la píldora. Y al que tú has colocado, por ejemplo, en este caso, en Mediaset. Porque, curiosamente, en un programa en el que se ha insultado a jugadores del Real Madrid, se ha amenazado a jugadores del Real Madrid, se han reído de jugadores del Real Madrid. Pero como en ese programa lo has colocado tú en donde lo has colocado y es la voz de su amo y dice el que presenta el programa lo que tú quieres que diga, pues entonces a ese sí que le concedemos, pues si tengo que ir a una televisión en las elecciones, voy al programa a que me haga la entrevista, porque sé que no me va a poner ningún aprieto, y ahora pues le premio con que lleve a Mourinho y tal. O sea, porque entonces dices, es que esa es la realidad. Con lo cual, les importa tres pepinos el socio. Le importa tres pepinos. Lo que buscan con todo esto es castigar al resto de los medios de comunicación. Porque si les importara al socio, llevarían a Mourinho o harían las presentaciones en Real Madrid Televisión. Y en Real Madrid Televisión no hay entrevistas con los jugadores. No hay entrevistas. Ha habido más entrevistas a jugadores en exclusiva en el programa de Marras que en Real Madrid Televisión. Ha hablado más el presidente en todos estos años en el programa de este personaje que en Real Madrid Televisión. Entonces dices, vale, sí, está muy bien, pero no castigues a los socios del Madrid, que a lo mejor no quieren ver ese programa o en ese programa a Mourinho o a ti, presidente, no te quieren ver ahí, porque en ese programa se ha insultado y se ha amenazado a jugadores del Real Madrid. Y sobre todo, Siro, cuando hay elecciones y hay un 30 y tantos % de gente que no te vota, piensa los motivos, porque hubo muchas encuestas y una de las argumentaciones que daban los socios, no los aficionados, los socios madridistas, era que veían que no pintaban nada en el club, que estaban un poco desatendidos. En eso yo creo que el Real Madrid actual tiene mucho margen de mejora, y en cambio los pasos que da es en sentido contrario, es en acentuar más eso, porque ven, bueno, las últimas comparecencias del presidente en este programa lo dejaron muy claro. Es que ven a la prensa, en cuanto hay la más mínima crítica, la ven como un enemigo. En cambio, en vez de verla como un ejercicio de, bueno, pues de libertad, de opinión, y de decir, oye, esto me gusta y esto no me gusta tanto, ya está, no hay más problema.